Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos aquellos que nos seguís desde las redes, desde Internet, desde nuestro canal YouTube o que nos veréis posteriormente en streaming. Continuamos en esta tercera jornada, ya en la recta final de este curso de verano sobre el nuevo orden mundial y el eje atlántico. La siguiente intervención lleva como título la refundación del orden liberal, sin duda un título muy sugerente, cuya exposición correrá a cargo de Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es diputada del Congreso de los Diputados de España, historiadora, periodista, diputada por el Partido Popular por Madrid, es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Inició su carrera profesional en el periodismo siendo columnista y jefa de opinión del Mundo y posteriormente ingresó en política en 2006 como directora del gabinete del secretario general del PP. Fue además diputada por Madrid en la 9ª y 10ª legislatura y tras un periodo de regreso al periodismo volvió al Congreso en 2019 por Barcelona y en 2023 por Madrid. Ha ocupado además diferentes cargos como portavoz del Grupo Popular y vicepresidenta de comisiones claves. Es además fundadora de la Asociación Cívica Libres e Iguales y miembro de FAES y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí y sin más dilación tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y ante todo muchísimas gracias a la Academia Europea y Iberoamericana por esta invitación a compartir esta conversación con ustedes, con vosotros, ¿no? En este lugar que es de una belleza emocionante. Yo soy historiadora, como recordaba Miguel Ángel, y Carlos V es una de mis figuras predilectas. Y pensar en este hombre que, como recordábamos ahora, era muy joven, 56 años cuando llega aquí. Siempre tenemos la idea de un Carlos V anciano que se retira aquí, pero un hombre relativamente joven, por lo menos en los estándares contemporáneos, que deja el poder con mayúsculas y se retira en esta recóndita umbría. A mí siempre me emociona, ¿no? Y también me emociona esta fundación, ¿no? Estaba mirando los retratos de los premiados y está ahí Simone Weil, que era una mujer admirable, y recordé una carta que me envió mi padre poco tiempo antes de morir. Él había conocido mucho a Simone Weil y a su hijo también, habían sido amigos, y me mandó la biografía de Simone Weil junto con una nota. Me decía, querida Cayetana, te mando aquí la biografía de Simone Weil, cuya vida, estoy traduciendo del francés, ¿no?, cubre prácticamente, si no las circunstancias y los tiempos y los acontecimientos de mi propia vida, y de la lectura de este libro extraigo una conclusión que confirma algo que siempre he creído, ¿no? Y es que el individuo contará siempre mucho más dentro del género humano que el colectivo, y por tanto se trata de forjar individuos, mal que pese, decía él, a quienes ansían mayorías que ya llegarán después por añadidura, ¿no? Esa idea de que se trata de forjar individuos, crear ciudadanos, forjar individuos, a eso se tiene que dedicar evidentemente la academia, la universidad y también la política. Es una de mis obsesiones, ¿no?, que haya ciudadanos despiertos, críticos, alertas, capaces de discernir entre la verdad y la mentira, implicados en el futuro de su país, de su comunidad, ¿no? Y por tanto estar hoy aquí es para mí especialmente emocionante. Y yo voy a empezar con una pregunta que os planteo directamente a cada uno de vosotros, que es una pregunta que la hago mucho en mi oficio, en la política, en los mítines, en los encuentros con ciudadanos, ¿no? Y es, ¿qué estáis dispuestos cada uno de vosotros a sacrificar por defender la democracia y la libertad? Pensarlo profundamente, ¿no? ¿Qué estaríais de verdad dispuestos a sacrificar? ¿Sacrificar el bienestar? No sé, las vacaciones, los festivos, la vida. ¿Estamos hoy dispuestos a sacrificar estas cosas por defender la democracia y la libertad? No es una pregunta retórica, es una pregunta concreta y es una pregunta pertinente al mundo que estamos viviendo. De hecho, si seguís los periódicos, las noticias, y seguramente lo hacéis, no me cabe la menor duda, veréis que en Francia
se ha abierto un debate impresionante sobre esta cuestión, ¿no? Un discurso muy importante de Macron hablando del coste de la defensa y la seguridad en el mundo contemporáneo, seguido de un anuncio de unos recortes impresionantes en gasto público, también de vacaciones y de festivos, y de pensiones y de seguridad social y de cantidad de cosas que nuestra generación o nuestro mundo da por hecho, ¿no? Es decir, por usar esa expresión que me ha gustado mucho, que le he escuchado a Charles Powell, de que se acabaron las vacaciones geopolíticas. Es verdad, estamos en un momento de fin de fiesta y de fin de las ficciones, de recorte en nuestro bienestar a cambio de encarar de manera directa la realidad, ¿no? Que es una realidad mucho más dura, una realidad mucho más cruda y que tiene que ver con todo esto que habéis estado conversando estos días, ¿no? De la defensa. Es decir, es un tópico ya decirlo, pero hay que insistir que el mundo que hemos conocido, nuestra generación y las anteriores, el mundo construido amorosamente después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis, ¿no? La construcción de ese orden liberal costó literalmente sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y una vez más recuerdo la figura de mi padre, que fue un testigo, como tantos, de aquella gesta. Mi padre fue uno de los miles de millones que se alistaron en esos años para luchar contra el nazismo. Y millones, como él, jóvenes de 18, 20 años, murieron en los campos, en las playas, en las trincheras y en los barracones, ¿no? Luchando, como digo, contra una ideología totalitaria, contra un sistema totalitario. Y otros millones murieron también sepultados posteriormente por la implacable maquinaria comunista, ¿no? Es decir, este orden liberal costó muchísimo construir, en el que vivimos. Es una mezcla de inteligencia, de humanidad y de valentía, y exige sacrificios, no solamente su construcción, sino su defensa, a los que nuestras generaciones no están acostumbradas. Pero, y en eso también coincido con la parte de Charles del final, no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza, violencia, decadencia y degradación. Fuera de la democracia liberal no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el reto más importante que tiene encomendada nuestra generación. La defensa, fortalecimiento y, si acaso, refundación, como dice el título de esta charla, del orden liberal. Y eso va a requerir un rearme ideológico intelectual, podemos decir, de los principios y valores de lo que esto supone, y también un rearme moral en algunos principios fundamentales. Y, por supuesto, todo lo demás, rearme, en fin, militar, todo eso habéis hablado mucho, ¿no? Pero un rearme, como digo, intelectual y un rearme moral, ¿no? ¿Qué está pasando? No, tampoco debería extenderme mucho porque creo que habéis tenido la enorme suerte de contar con ponentes de primer nivel, y ahora más viene Ana Palacio, que es, en fin, máxima experta, para hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero es verdad que ese orden liberal, amorosamente construido después de la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, un orden basado en normas claras y en ideales compartidos, está siendo brutalmente desafiado. Y está siendo brutalmente desafiado desde fuera, por supuesto, y ahí están China y Rusia, pero también desde dentro de nuestro mundo occidental, por la cobardía, por la apatía, por el conformismo, por el cinismo o por la pérdida de convicciones liberales. Y esto se está produciendo desde izquierdas y derechas. Avanzan fuerzas que son con pocas convicciones democráticas, cuando no abiertamente contrarias a la democracia, fuerzas que desafían y cabalgan sobre estos movimientos y estos sentimientos y que ponen seriamente en riesgo la democracia liberal como sistema y el orden liberal como estructura, ¿no? Moisés Naim, que es un buen amigo, habla de la posverdad, el populismo y la polarización como tres de las grandes fuerzas, y yo siempre añado ahí una palabra que me parece esencial para entender lo que ha sucedido, que es la palabra identidad, ¿no? La vuelta de las políticas identitarias que afectan a izquierdas y a derechas, separatismos por un lado, nacionalismos por el otro. El repliegue identitario, la vuelta de las políticas identitarias. Tony Judd decía en sus memorias, identity is a dangerous word, ¿no?
Y es verdad, la palabra identidad causó estragos en el siglo XX y vuelve a causarlos en el siglo XXI. El repliegue identitario, y el otro es el culto a la ficción, el querer vivir en una ficción, ¿no? Es decir, en una mentira, ¿no? Por encima de nuestras posibilidades. Vuelvo al tema de la identidad, quiero profundizar un poco sobre eso. Hace unos años murió Sidney Poitier. ¿Os acordáis de él? Un actor, primer actor negro en ganar un Oscar, un personaje maravilloso. Y cuando murió recordé una película muy bonita que hizo que se llamaba Adivina quién viene a cenar esta noche. No sé si cuántos de vosotros la habéis visto, pero os la recomiendo a todos. Y Sidney Poitier hace del papel de un joven abogado guapo que se enamora de una chica blanca. Y van a contárselo a los padres de la chica y luego a los padres de él. Y cuando él se lo cuenta a sus padres, que habían sido, en fin, luchadores en la época de los Civil Rights Movement, años 60, ¿no? Los padres de él se indignan con su hijo. Le dice, ¿cómo vas a renegar de la lucha de tus padres casándote con una mujer blanca? ¿No? Y John y su padre tienen una discusión muy acalorada, están en una habitación aparte, que empieza a subir de tono y el padre se indigna y tú, ¿cómo puedes renegar, insisto, ¿no? de la lucha de los civil rights por conseguir los derechos de los negros como nosotros, etcétera? Y llega un punto en que de pronto su hijo frena la conversación, hace una pausa y le dice a su padre, papá, yo te amo, yo te quiero por encima de todo, pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro y yo solamente me veo a mí mismo como un hombre. Y en esa frase maravillosa resume un poco el tránsito a la modernidad política, ¿no? Seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu, ¿no? En nuestro cableado genético anida, es verdad, el miedo al diferente y la búsqueda de refugio y protección en los que son idénticos a nosotros, ¿no? Pero la civilización fue precisamente un sometimiento de esos instintos primarios, ¿no? Y un viaje al encuentro de otras tribus y de otros hombres. Un viaje motivado por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad y el ansia de conocimiento. Y de ese viaje alumbra una idea llena de fuerza y de decencia, que es que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, sexo, raza, religión, acento, lo que fuera, sino que son nuestros e inalienables de nacimiento por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Esa frase maravillosa anticipada por el Quijote de que Sancho no es hombre más que otro, sino hace más que otro. Esa idea entierra el antiguo régimen y da pie a la modernidad política, a la nación no identitaria, no lingüística, no cultural, sino la nación cívica, la nación de ciudadanos libres e iguales. Esa es una idea que está en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, en la Constitución de Cádiz, que dice que la nación española no es patrimonio de ninguna familia ni persona, y está evidentemente en la construcción de la Unión Europea como una unión de estados de derecho, de naciones cívicas, no de naciones culturales ni identitarias. Y está también en la Constitución española del 78 que recoge esa tradición, ¿no? Y la novedad de los últimos 30 años, partiendo de esta idea, es que se produce primero una traición, podemos decir así, del espectro ideológico de la izquierda a la idea de la igualdad y a sí misma, ¿no? Es decir, cae el muro de Berlín en el año 89, cae el comunismo, la ruina, represión, miseria y muerte, se ve lo que había detrás del muro. En el año 92, Fukuyama escribe su famoso ensayo sobre el fin de la historia y el triunfo del orden liberal. Los liberales se tumban en el sofá de la tecnocracia y se ponen a dormir. Y la izquierda se rearma ideológicamente, moralmente, y sustituye al obrero por el colectivo identitario. Y empieza un nuevo camino. La identidad se convierte en una nueva religión. Eso lleva al victimismo, segregación, cancelación, polarización. Uno de los movimientos importantísimos, insisto, de estos años que han ido socavando, fragmentando el demos, que es la base de la democracia, enfrentando unos colectivos con otros, polarizando el interior de las sociedades de nuestras democracias liberales, ¿no? Y a su vez impidiendo que desde el mainstream, desde los medios de comunicación, desde la propia política, mucha gente se atreva a hablar con claridad de algunos de los problemas contemporáneos que han ido larvándose en nuestras sociedades, ¿no?
Y cuando no se afrontan con claridad los problemas que se larvan, acaban explotando en forma de movimientos populistas y nacionalistas, el péndulo, ¿no? Es decir, el populismo es la venganza que la realidad se cobra frente a la corrección política. Si no se puede hablar de inmigración, de los problemas de integración que hay, no para echar a inmigrantes, sino para resolver los problemas, porque es un tabú, ese problema acaba explotando en forma de movimientos populistas de ultraderecha que exigen que hay que eliminar a todos los inmigrantes. Es decir, de ahí la importancia, insisto, y del efecto que han tenido las políticas identitarias dentro de nuestras propias sociedades. Péndulo, auge de movimientos separatistas, movimientos nacionalistas en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, uno de los... luego podemos hablar de Trump y demás, y habéis hablado mucho, ¿no? Pero insisto en esta idea pendular, de las ideas woke al movimiento MAGA, de las ideas woke al movimiento MAGA. Un separatismo identitario dentro de la sociedad acaba desembocando en una reacción nacionalista identitaria en el otro extremo político. Se retroalimentan unos a otros, políticas identitarias. La crisis, cuando de pronto llegamos todos a la conclusión de que estos movimientos que han ido socavando realmente han desembocado en una crisis seria, una crisis grave, ¿no? Hay dos escenas que van a quedar para la historia, yo creo, en el imaginario colectivo y para la historia. Los historiadores las estudiarán, ¿no? O por lo menos, desde luego, en la pequeña historia personal de cada uno de nosotros, o por lo menos en la mía, ¿no? La primera es, para mí, sin lugar a dudas, lo que se produjo en el despacho Oval. En la escena, nunca antes un presidente de los Estados Unidos se había humillado de una manera tan cruel e innecesaria a un aliado, ¿no? La escena del despacho Oval entre el presidente Trump y Volodymyr Zelensky. Eso para todo el mundo supuso de pronto algo ha pasado aquí, algo se ha quebrado aquí definitivamente, ¿no? Y la otra, poco tiempo después, también es el presidente de los Estados Unidos, con un gran cartelón dentro del Rose Garden, anunciando aranceles, 100% para ti, 50 para ti, 30, 8, 80, en base a cálculos puramente subjetivos y fruto de sus filias y fobias cambiantes y variables, ¿no? Y también nunca antes se había producido una escena de estas características y una decisión tan arbitraria contra unos socios comerciales y de todo tipo, y morales, ¿no? Dentro de ese orden liberal. Y entonces yo al ver esas dos escenas, inmediatamente recordé las maravillosas, ¿no?, frases de Reagan, de su despedida, ¿no? America, ¿no? Shining City on a Hill, despedida tan emocionante, ¿no? Ese modelo ético para el mundo, muchas veces no en la práctica, pero sí con voluntad de ser un faro moral, nación indispensable, como recuerda siempre Ana Palacio, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Dónde está? Y luego, ¿dónde estamos nosotros? La Unión Europea, los europeos, ¿no? Para nosotros, evidentemente, ha supuesto un durísimo despertar, ¿no?, que exige una revisión drástica de nuestras políticas y de prioridades. Llevamos, y es verdad, décadas alentando ficciones. Ficciones de una Arcadia feliz, segura, verde, barata, pacífica, una utopía de derechos infinitos en ciertos lugares. De hecho, el debate político contemporáneo esta semana en el Congreso, aparte de los que ya os imagináis, y algo hablaré de eso luego, es si hay que reducir la jornada laboral. Es decir, seguimos en la ficción. ¿Hay que trabajar menos? Es poco probable. Es decir, se pincha el globo de esa ficción en lo que hemos vivido y llega la realidad, ¿no? Y la realidad es que tenemos que defendernos. Tenemos que defender a Ucrania porque es defendernos a nosotros mismos. Si cae Ucrania, cae Europa, en defensa propia. Y lo estamos viendo en los periódicos. Hay una reunión muy importante también hoy que se ha producido ayer entre el primer ministro británico y el canciller alemán para juntarse y decir vamos a realmente dar un empujón enorme en defensa, ¿no? ¿Y esto va a suponer recortes en nuestro bienestar? Sí. Y quien diga que no va a suponer recortes, miente. Y es muy importante tratar a los ciudadanos como adultos y decirles la verdad, ¿no? Pero esto se produce precisamente en el momento en que muchos votantes europeos reniegan de sus partidos tradicionales, de las instituciones y de sus gobiernos. Un momento especialmente difícil, ¿no? Y yo quiero decir que yo comprendo y comparto el malestar
de muchos europeos. A veces cuando analizamos los movimientos populistas nos quedamos solamente en el resultado y no en la causa, y hay que ir a las causas. ¿Por qué tanta gente está votando a estos movimientos, ¿no? Yo entiendo y comprendo el malestar de agricultores, ganaderos, emprendedores, ¿no?, frente a una losa burocrática muchas veces insoportable en Europa. Cuesta levantar una empresa, crear algo, ¿no?, por la losa burocrática insoportable. Restricciones verdes e imposiciones woke que atentan muchas veces contra la realidad y contra el sentido común, ¿no? Es decir, va a haber que encarar con un reformismo muy valiente todas estas cuestiones. Pero en paralelo va a haber que explicar a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, que, por decirlo de una manera muy gráfica, Putin no es la solución a Greta Thunberg, ¿vale?, la alternativa. Que el nacionalismo identitario nacional estatal, del Estado, el nacionalismo, la división de Europa, no es la solución a las políticas identitarias segregacionistas, separatistas, y que el fin de la Unión Europea, desde luego, no es la solución a la parálisis que puede haber sufrido la Unión Europea en estos años. Y para hacer esta explicación va a hacer falta líderes muy exigentes, empáticos, visionarios, valientes, dispuestos a encarar estas cuestiones muy de frente, a hablar con la verdad, como decía antes, a la gente, ¿no? Y eso es verdad que no es fácil de encontrar. ¿Dónde están esos grandes liderazgos que hablen con verdad a la gente y le digan: este es el camino del sacrificio, pero será un sacrificio útil, ¿no?, y que sea capaz de emocionar desde la razón y arrastrar a la gente en una dirección que no va a ser sencilla, ¿no? Líderes churchillianos, por decirlo de una manera muy gráfica y que todos entenderemos, ¿no? Y ahora voy a hacer un quiebro y voy a aterrizar esto a un case study concreto. Porque yo creo que no hay mejor política exterior que una buena política interior y nacional, y que hay que saber dónde están nuestros países para ver si somos capaces de afrontar estos enormes retos que tenemos, y ese enorme reto de refundación del orden liberal. Y por tanto voy a hablar de España, si me lo permitís. Entonces, España podría ser ese país que lidere la restauración del valor de la verdad en la vida pública y la defensa del orden liberal. Sí, claro. España tiene una historia atlántica por definición y transatlántica, y una vocación así, y de orden liberal, ¿no? Es decir, pilar occidental, nación europea y nación americana a la vez. Yo soy historiadora, tuve la suerte de tener un grandísimo maestro que era John Eliot, mi maestro, un gran defensor, no solamente, en fin, reivindicó la historia española frente a la visión peyorativa que tenían un poco los ingleses, sino que insistió mucho en la necesidad de recuperar una visión transatlántica del pasado español. Y a mí me empujó en esa dirección, me hizo estudiar, me animó, ¿no?, a que mi tesis doctoral fuera no solamente historia española peninsular, sino que fuera una historia transatlántica, ¿no?, de México a España en el siglo XVII. España ha sido fue protagonista de la primera globalización. Ahora, cuando se utiliza la palabra globalista como insulto, yo siempre me sorprendo, digo, pero no hay nada más español que haber protagonizado la gran globalización. Los grandes gestas españolas tienen que ver con lo global, ¿no? Con lo cual la palabra globalista como insulto no me acaba de convencer, ¿no? España es ese país que en Cádiz firma una primera gran constitución liberal donde dice, ¿no?, españoles de ambos hemisferios, que es una frase maravillosa que podríamos hoy cambiar a demócratas de ambos hemisferios, ¿no?, para reconstruir ese orden liberal a partir de ahí. Y España es hoy, desde luego, desde el año 78, nación cívica que recoge esas ideas liberales de democracia liberal y que resuelve de una manera muy inteligente, equilibrada, generosa, difícil, ¿no?, con enorme madurez en el año 78, el gran desafío precisamente de la modernidad, que es cómo vivir juntos los distintos. Europa, en el fondo, España es una pequeña Europa, ¿no? He tenido que ir juntando sensibilidades, castellanos, catalanes, monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, ¿no? La Constitución es la paz civil y consigue ahormar todo eso, ¿no? O sea que tenemos los mimbres morales, intelectuales, históricos, culturales, geográficos, y por nuestra evidente conexión con América Latina, para ejercer ese papel de triángulo, ser el vértice de un nuevo triángulo atlántico de la libertad, ¿no?, y de defensa de la democracia y de la libertad, ¿no?
¿Qué deberíamos estar haciendo? Avanzando en ese camino, siendo puente, una vez más reconstruyendo el vínculo iberoamericano. Hablábamos con Charles de que la comunidad iberoamericana está en un repliegue casi letal, decía él. Digo, sí, es cierto, pero nuestra vocación está reconstruir el vínculo iberoamericano. Lo mejor que tiene España está en América Latina, y tenemos que volver a construir esos puentes. Tendríamos que estar haciendo un discurso también político y moral como de impugnación del revisionismo histórico tan, en fin, banal, que enarbolan muchos populistas del otro lado del Atlántico cuando agitan el odio a España histórico para tapar su incapacidad para resolver problemas contemporáneos, ¿no? Estoy pensando en AMLO, en Petro, tantas figuras que se dedican a atacar a la corona española o atacar a España para disimular su incapacidad para resolver problemas contemporáneos. Es mucho más fácil derribar estatuas que construir aeropuertos o que atajar la criminalidad, ¿no? Tú derribas una estatua, es culpa de los españoles, es culpa de Isabel y Fernando, es culpa de Carlos V, es culpa del rey de España, ¿no? O sea, un político lo que hace es resolver los problemas de hoy, ¿no? Estamos, además, en lugar de contribuyendo a fortalecer la democracia en América Latina, haciendo lo contrario en muchos sentidos. Estamos, y podría alargarme sobre el caso de Venezuela, pero quizás lo podemos dejar para el coloquio, ¿no? Pero en lugar de fortalecer, defender la democracia y la libertad en Venezuela, desde el gobierno, desde las instituciones en España, estamos colaborando con la perpetuación de un régimen criminal y liberticida. Yo siempre digo duros con los dictadores muertos y muy blanditos con los dictadores vivos. Eso no puede ser. Y lo más grave es que lo que se está produciendo es no solamente que no hay una apuesta por la defensa de la democracia liberal en el mundo, sino que se está socavando la democracia liberal dentro de la propia España, ¿vale? Y aquí es donde me voy a enfocar en los... Tengo 14 minutos nada más. Dios, qué difícil. Bueno. Es decir, estamos yendo en sentido exactamente contrario al que deberíamos ir, ¿vale? Es lo que quiero explicaros. Necesitamos más verdad, y estamos en la ficción y la mentira, y necesitamos más defensa del orden y la democracia liberal, y estamos en un proceso de fragmentación, de división y de erosión de los contrapesos democráticos. De hecho, estaba viniendo hacia aquí, viendo los últimos teletipos que llegan. Tenemos al ministro de Exteriores defendiendo hoy las lenguas cooficiales que se adapten, utilicen en la Unión Europea. Y aparentemente ha habido malestar en socios europeos diciendo, vamos a ver, estamos hablando de Rusia, la seguridad, y viene España a hablar de que la necesidad de imponer el catalán o el vasco en las instituciones europeas. ¿Es de verdad es una prioridad dadas las circunstancias políticas, militares, económicas en las que estamos? ¿No? Es decir, estamos, como digo, exactamente en el momento contrario. ¿Dónde estamos ahora en España? Lo que estamos es en un proceso de mutación. No tenemos un gobierno en sentido estricto, es decir, con capacidad para aprobar presupuestos, para sacar adelante leyes. Es una enorme dificultad. No hay presupuestos hace 2 años en España. Lo que hay es un proceso de mutación, de doble mutación. Un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, con defectos, como tienen todas las democracias, que nunca es perfecta. Una democracia hay que ir reformándola, adaptándola, mejorándola, pero una democracia plena, a una democracia fallida, ¿vale? Suena una exageración, pero voy a intentar explicar por qué. Y a eso se añade, a diferencia de otros países, que nuestro proceso de mutación se proyecta encima sobre algo muy particular, que es la propia integridad territorial, integridad política de la comunidad, sobre la nación. Y eso es lo que convierte la crisis española en una crisis distinta a otras crisis democráticas que se están dando en otros países del mundo. Yo hablo mucho de que existen los burros de Troya a la democracia, que llegan dentro de las instituciones a través de elecciones libres y una vez dentro del poder empiezan a socavar las instituciones desde el interior, colonizan las instituciones, atacan al poder judicial, medios de comunicación, a la oposición parlamentaria, es decir, estos son los burros de Troya que cabalgan sobre la ignorancia y socavan desde el interior. Esto se da a izquierdas y derechas en distintos casos, en distintos países del mundo. La peculiaridad nuestra es que ese proceso se está además proyectando sobre la propia integridad territorial del Estado. No me voy a remontar a explicar cuándo se inicia todo esto,
Podríamos remontarnos, habría un debate discutible, pero sí algunos hitos actuales, ¿no? Quizás es entrar en demasiado detalle, pero el diablo está en los detalles y es para que no parezca que son expresiones altisonantes, sino que están cuajadas en hechos concretos, voy a describir algunos, ¿no? El primer hito muy importante es la decisión de acordar una amnistía para personas que habían participado en un desafío a la Constitución, en un golpe a la Constitución, ¿no? Eso es una transacción que no tiene precedentes en el mundo. Claro que hay amnistías en el mundo, pero no hay casos de políticos que borren delitos a otros políticos a cambio del poder. Eso convierte la amnistía, la ley de amnistía, en algo sin precedentes, que pasa además de ser ilegal a legal con la misma ley vigente, lo cual es bastante particular, cuyo objetivo no fue la convivencia ni la reconciliación, como ha dicho la Unión Europea, y eso es muy importante, la Comisión Europea lo ha explicado ahora ante el Tribunal de Justicia. El objetivo no es la convivencia, el reencuentro ni la reconciliación, sino la compra del poder. Es una autoamnistía de manual, que además tiene una carga muy poderosa y muy peligrosa que conlleva, que es que una vez que eso está legitimado por un tribunal constitucional, dividido, pero legitimado por ese tribunal constitucional, lo que hace es permitir que pueda volver a suceder. Si el ejercicio de la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación, que no existe como tal, la Constitución no lo contempla, pero si eso merece ser amnistiado, como ha dicho el tribunal, el año 17 merece ser amnistiado, ¿por qué no el que pudiera ocurrir en el año 2027 o 2028? ¿Vale? Establece una ficción dentro del sistema legal y a su vez pavimenta el camino que eso pueda volver a suceder. El segundo hito importante para entender lo que nos está pasando dentro de las democracias es la colonización institucional. Cuando todas las instituciones se colonizan de manera impúdica por parte de los partidos políticos o del gobierno, es que tenemos serios problemas. Cuando eso sucede nada más y nada menos con una Fiscalía General del Estado, que es una institución que tiene que perseguir el delito y está siendo investigada e imputado su fiscal general por presuntamente cometer un delito contra rivales políticos del gobierno, es que ese problema es mayúsculo. Estamos entrando ya en un territorio que no es el de la democracia liberal. Y el tercer hito que se produce es cuando, a través del inicio de investigaciones judiciales y mediáticas en torno al familia, en entorno partido, etcétera, las personas que están en el poder, la respuesta a eso es no el sometimiento a la justicia ni la aceptación de la crítica mediática, sino un anuncio público incluso de ofensiva para derribar los contrapesos democráticos. ¿Qué es lo que se ha producido? Contra los medios de comunicación, contra la oposición parlamentaria, podemos hablar de lo que está pasando en los parlamentos y en el español, si queréis luego, y sobre todo en el Poder Judicial. Es decir, se acuña y se convierte en normal la idea de que hay lawfare, que es un concepto kirchnerista, importado desde Argentina, que da la idea de que todos los jueces en España prevarican en función de intereses ideológicos o políticos, ¿no? Eso avanza, se producen linchamientos directos de jueces e incluso la posibilidad ya de reformas legales para intentar controlar y doblegar a la justicia. Eso, como he dicho hoy, es ese proceso de mutación, de democracia plena a una democracia con serias grietas y problemas. Cuando eso además se proyecta sobre la unidad territorial porque quienes sostienen el edificio político son socios de un gobierno y esos socios buscan la destrucción de ese orden democrático y político, o de esa unidad nacional, entonces la crisis es severa. Entonces la crisis no se ve en mucha gente, la gente no la vive cotidianamente por cuestiones, pero son las instituciones las que se empiezan a quebrar y el marco común de convivencia. Y eso va a ir a más en las próximas fechas. Estamos en una comunidad autónoma, en Extremadura. Extremadura
va a sentir cuando uno acepta un cupo separatista, es decir, una financiación singular y distinta y mejor para unas comunidades autónomas, hay otras que sufren. Y estamos en una de las que sufren. ¿Y el final de ese camino cuál es? De destrucción del orden liberal constitucional. Es el referéndum. Un referéndum sobre la identidad nacional, de las partes que deroga la identidad común, la nación, ¿no? Y a esto añado una última reflexión para hacer luego el balance optimista de mi intervención. Como todo esto es muy difícil de vender, por decirlo de alguna manera, todas estas concesiones y este proceso, se le ha añadido un elemento particularmente inquietante para quienes estudiáis y estáis preocupados por el orden liberal y por su fortalecimiento y quienes os gusta la política exterior, ¿no? Que es el enfrentamiento con los socios europeos o el distanciamiento con los socios europeos o con la propia OTAN para intentar marcar distancias y utilizarlo políticamente para apretar las filas internas. Es decir, la política nacional se convierte en un instrumento, la política exterior, para apretar las filas en la política nacional. Lo explico. Lo que hemos visto con el 5%, con la OTAN y lo que pasó en la reunión, ¿no? Es decir, para cerrar grietas con los socios, a costa de convertir a España, no diré en un paria internacional, pero sí en un país marginal, con influencia menguante, que no dice la verdad, que le dice la verdad a uno pero no al otro, que se desmarca, que dice yo no voy a gastar este dinero o yo... ¿no? Que se desmarca del grupo. A todos los países les va a costar muchísimo. Lo decía Charles, 5% probablemente ninguno llegue, llegarán al 3, 3,5%, ¿no? Pero sí es importante el valor de todo el mundo decir vamos a ir juntos en este esfuerzo de además explicar a nuestras poblaciones el sacrificio que vamos a tener que hacer para defender el orden liberal, ¿no? Es decir, a costa del papel de España dentro de esa unión y de su fortaleza exterior y también de la propia seguridad interior, nos desmarcamos para intentar, como digo, apretar las filas internamente, ¿no? Y también con un añadido de acercamiento a China, que eso ya es un paso más. La última decisión sobre Huawei y los datos que se van a dar para introducir a Huawei para el control de datos en temas judiciales, etcétera, es de una extraordinaria gravedad que ya ha encendido las alarmas del otro lado del Atlántico, ¿no? Bien, como he dicho, todo esto no es un panorama particularmente halagüeño, ni da para motivos para, en fin, pensar que las cosas van a ser fáciles, pero el pesimismo es un viejo flagelo español. La idea de que España vuelve a las andadas, de que está condenada a repetir sus fracasos históricos, de que solamente puede ser aquello que sus viejos haters quisieran que fuera, de que la etapa constitucional, el orden liberal en España y en Europa, en el fondo, son como fuegos artificiales que brillan, se disuelven a la noche. Todo eso está en boga, pero no es verdad. El orden liberal y el orden constitucional en español y el orden liberal fuera va a ser realmente lo que nosotros decidamos que sea. Y ahí es donde la responsabilidad es compartida. En primer lugar, evidentemente, de quienes ejercen el liderazgo político, ¿no? En Europa, del otro lado de Europa, en la propia España, ¿no? Es decir, proyecto político alternativo para frenar, revertir, reconstruir y rearmar, como decíamos, ideológica, moralmente, a nuestras sociedades para defender la democracia y sus principios y también para encarar las enormes dificultades de los tiempos que vienen, ¿no? Y eso requiere un proyecto claro, ¿no? Pero también un rearme moral profundo. Y con esto me quedan 3 minutos, voy a ir acabando, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que restaurar el valor de la verdad en la vida pública. Uno de los enormes problemas de las últimas décadas y en todos sitios es que la verdad ha desaparecido de la conversación pública, ¿no? Y una discusión civilizada se hace sobre la base de hechos indiscutibles sobre los que se tienen opiniones distintas. Es decir, en esta sala podemos tener opiniones muy distintas sobre muchos temas y ahora lo podemos contrastar, ¿no? Yo no sé lo que opináis sobre tantos temas, cada uno tiene la suya. Pero al final la discusión puede subir de nivel y de tensión, pero al final, si estamos de acuerdo en los hechos objetivos, en los facts,
podemos no solamente discutir civilizadamente, sino también incluso consensuar cosas. Si no nos ponemos de acuerdo en los hechos, si los hechos son alternativos, como dijo Trump en su día, si la verdad no existe y depende de tus sentimientos, no hay discusión ni consenso, ni siquiera discrepancia posible. La política se vuelve como, decía, ¿no?, Macbeth de la vida, ¿no?, sound and fury meaning nothing, ruido y furia que nada significa. Son tus sentimientos contra los míos y los sentimientos no pactan. Es decir, el valor de la verdad. Y también, por supuesto, y esto ya lo he citado antes, los líderes políticos que tienen que tener el valor de decir la verdad a sus ciudadanos. Hay una famosa, yo creo que fue Van Rompuy que dijo en su día, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar elecciones, ¿no? Bueno, hay que decir la verdad y tratar a los ciudadanos como adultos, para que estén con los ojos. Yo, si tengo que asumir sacrificios, estoy dispuesto a hacerlo si me dicen la verdad, con los ojos abiertos, ¿no? Pero no que te mientan los políticos diciendo que todo esto va a ser fácil, un camino de rosas, y luego no ser capaz de hacerlo. En segundo lugar, tendremos que restaurar el valor de lo común y del bien común, ¿no? Es decir, nada hay más fácil, y esto lo vinculo con lo identitario, que ver lo que nos distingue a unos seres humanos de otros, lo que nos separa a unos europeos de otros, unos españoles de otros. Como he dicho, ¿no?, el acento, el color de piel, la lengua en el caso europeo, la procedencia, pero nada hay más decente ni más valioso que ver lo que nos une, lo que tenemos en común, lo que nos acerca. Es decir, de la centrifugación y el separatismo, trabajar para lo común, desde la buena voluntad. Es el otro gran valor que hace posible la convivencia, es la buena voluntad, la buena fe. Un gran político de la transición, arquitecto de la transición española, Torcuato Fernández Miranda, un día le preguntaron cómo se hizo la transición, cómo fue posible poner de acuerdo a gente tan distinta. Y él dijo, el corazón sujeto y en su sitio. Eso tiene que ver con apelar a la razón, a la cabeza, no a las vísceras. Es muy fácil, el populismo es el atajo de los mediocres, agitar a la gente, inflamar sus pasiones, el odio, el miedo, el rencor. Todo eso es muy fácil. El nacionalismo es también el atajo de los mediocres, ¿no? Pero mucho más valioso, mucho más difícil a través de la razón. Y ya veo que se me acabó el tiempo, pero el último valor, y sobre todo porque sois jóvenes, ¿no?, es el valor muy poco de moda, pero el más importante probablemente, que es el valor de la responsabilidad. A los jóvenes también hay que tratarles como adultos y decirles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que vuestro destino está en vuestras manos. No en las de ningún político, ni de izquierdas ni derechas, ni medio pensionista, ni ácrata, sino realmente en las vuestras, ¿no? Y que lo peor que podemos hacer a nuestros jóvenes es decirles que aquí hay un Estado, no papá, sino mamá, mimo, que va a protegerles de todo, ¿no? Como si el dinero público cayera del cielo, ¿no? Eso no es verdad. Va a haber que asumir sacrificios, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, tenéis que aspirar a la felicidad, al bienestar, pero no atender los cantos de sirena, ¿no?, de quienes os digan que todo esto va a ser fácil. Para tener seguridad, para tener libertad, para tener democracia, va a haber que asumir nuestra responsabilidad. Y ya la última, ya sé que aquí viene Miguel Ángel, voy a recordar algo que me explicó en este sentido una persona a la que admiro profundamente, y que es María Corina Machado. María Corina, hace un año, cuando consiguieron ganar esas elecciones en circunstancias tan difíciles en Venezuela, frente a la violencia y la represión, y no solamente ganarlas, sino mostrar las actas de esa victoria, yo le pregunté, ¿cómo lo hicisteis? Y me dijo, mira, fue un día clave y decisivo. En un meeting, en el fondo, en el interior del país, mucha gente en la calle, el miedo superado, y yo me subí a una tribuna y le pregunté a la gente, a los miles de personas que había ahí, muchas humildes que han sufrido todo tipo de violencias, y les dije, bien, ¿quién se va a hacer cargo de las actas el día de las elecciones? Y me dijo espontáneamente, toda esa gente contestó, yo. No dijeron el Centro Electoral Nacional, no dijeron los partidos, el candidato, dijeron yo. Y me dijo, ese yo se fue reproduciendo como una ola, pueblo tras pueblo, meeting tras meeting, y me di cuenta de que de verdad la tiranía entraba en fase agónica. Luego podemos hablar de cómo están las cosas. Pero era ese sentido de la responsabilidad individual
que nos convierte en ciudadanos y que nos hace, como digo, dueños de nuestro destino. Y eso es que me enseñó Simone Weil, a mi padre, forjar ciudadanos, lo que está en la clave de la refundación del orden liberal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida diputada. Muchísimas gracias, Cayetana, por esta exposición en torno a un tema especialmente sensible que comenzabas con esa pregunta tan, digamos, tan delicada, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por garantizar la libertad y la democracia? En un momento en el que, si nos damos cuenta, estamos en ese momento de fin de fiesta, como has citado, que exige sacrificios a nuestras generaciones, a los que no estamos acostumbrados, que hace falta, y esto lo he señalado varias veces, un rearme, dándole un sentido diferente al rearme, no solamente militar, sino también un rearme intelectual y un rearme moral. Has destacado el riesgo del repliegue identitario y también la necesidad de liderazgo que tenemos en este momento actual. Me quedo también con una frase como que no se puede hacer política internacional sin hacer política interna, y has hecho un repaso también ahí a la situación también de nuestros queridos vecinos, hermanos latinoamericanos, y la necesidad de defender la democracia liberal. Ya más en el entorno nacional has destacado algunos riesgos que tenemos, como los bulos de Troya desde el interior, que has mencionado, la colonización institucional, pero has acabado con un mensaje positivo, ¿no? Destacando algunos valores como el valor de la verdad, el valor de lo común y del bien común y el valor de la responsabilidad, centrándote en la responsabilidad individual. Muchas gracias. Estamos abiertos para preguntas. Ya tenemos muchas manos levantadas. Vamos de atrás para adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Moreno, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Si Miguel Ángel no me riñe, 2 preguntas rápidas, ¿vale? Las hacemos de una en una para que... Sí, hago primero, pero quería pedirte permiso. Lo tienes. La primera de manera externa, Cayetana, porque ha valorado el mensaje económico, este foro evidentemente, con el tema liberal, el mensaje económico de Javier Milei como sacrificio útil, pero por otra parte ha criticado su estilo de comunicación. Yo me preguntaba, ¿cómo cree que impacta que conviva ese mensaje de libertad económica con un estilo que usted ha catalogado de polarizador? ¿Qué cree que debería prevalecer, el fondo o la forma? Gracias. En democracia, la forma también es fondo. Y es muy importante la forma también, ¿no? Y yo estuve en Buenos Aires hace poco y tuve la oportunidad de ver de cerca qué está pasando, ¿no? Siempre desde lejos es más difícil, ¿no? Y encontré 3 cosas. Primero, un ajuste fiscal muy meritorio. Es decir, Argentina era un paciente terminal. Necesitaba una terapia de shock para revivir, ¿no? El país ha salido de esa crisis terminal, ¿no? Es el ajuste fiscal. Pero luego hay 2 partes más que todavía están pendientes. Una es pasar a la fase de reconstrucción del tejido productivo del país, que es mucho más difícil, y eso todavía está sufriendo, ¿no? Y el tercero, que es en el que me centro, que es tu pregunta, que es la parte institucional. Y hay que cuidar las instituciones. Y las instituciones son decisivas. Y la gran revolución pendiente en Argentina es la creación de instituciones. Podríamos mejorar la economía o empeorar la economía, pero si no hay instituciones siempre acabaremos mal. Entonces, yo lo que hago, poniéndome en positiva, es animar al gobierno argentino a encarar la verdadera gran revolución, que es la institucional. No puede ser que la libertad económica avance y la libertad política retroceda. Eso no puede ser. Los ataques a periodistas, por ejemplo, eso no es aceptable. El ataque a los discrepantes, a la disidencia, los matices, un liberal, ¿qué le gusta? Un liberal, yo me proclamo liberal, ¿no? Un liberal tiene que aceptar las opiniones que no le gustan y discutirlas de manera razonable y sensata, ¿no? No arrasar a la persona que opina algo distinto que tú, ¿no? Y eso es muy importante. Hago un poco como Cayetana y también voy a lo local, si me permitís. Y en ese rearme ideológico y moral de retos para España que comentabas, desde la perspectiva de Cayetana, después del congreso de su partido,
¿Qué camino de equilibrio ve para la relación de su partido con Vox? ¿Ve una normalización, una redefinición quizás? Gracias. No sé, redefinición. Esto se redefine día a día, ¿no? Esto requiere a dos partes con buena voluntad para llegar a acuerdos necesarios llegada la hora. Y yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Es decir, tenemos muchas diferencias, sí. Tenemos cosas en común también. ¿Hay un mal mayor en España? Desde luego. Es decir, nuestro sistema democrático, y en fin, no voy a insistir en lo que ya he explicado, o sí, pero lo que está en juego en España es existencial. Es la propia comunidad política, la propia nación lo que está en juego. La amenaza es existencial. Y eso requiere que pongamos a veces diferencias de lado y busquemos lo común con buena voluntad. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor. Buenas, muchas gracias. Mi nombre es... Vengo de la Universidad del País Vasco y desde luego se han dicho muchas cosas y, bueno, más bien, como has comentado al principio, no vas a hacer preguntas retóricas, yo creo que sí que voy a hacerlas. En una primera instancia me he preocupado, por lo menos me ha suscitado reflexión la lógica sacrificial que aborda tu discurso, ¿no? Desde luego, parece ser que todo político, por lo menos toda institución europea, aboga por esta lógica y a mí me preocupa precisamente el desempeño moral de este tipo de planteamientos, ¿no? O sea, que realmente la pregunta que me hago aquí, también referenciando más a Macron, está claro que recientemente el recorte de servicios públicos les hago manifiesto, algo de lo que hablar, y por su parte, desde luego, las clases medias y los que se benefician de este tipo de servicios van a tener que sacrificarse en ese sentido. Pero claro, yo también me pregunto, no lleva mucho tiempo de que también Macron redujo la presión fiscal a las capas altas de su sociedad, y a este respecto me pregunto realmente, ya vuelvo a insistir, una pregunta retórica, o sea, ¿quiénes están realmente dispuestos a asumir este sacrificio, ¿no? O sea, cuando tengamos que llegar a Ucrania con un fusil en la mano, me pregunto quién será los que tengan que hacerlo. Y en una segunda instancia me preguntaba también, o por lo menos esta preocupación, la dinámica, por lo menos identitaria, como has comentado, esta idea de identidad como religión. Desde luego creo que podemos estar de acuerdo, simplemente me gustaría matizar, o por lo menos problematizar, de que creo que nadie está ausente de identidad, nadie puede evitar sentirse apego, o por lo menos identificarse con una serie de partidos, señas, banderas, etcétera, ¿no? Una serie de símbolos nacionales. Me imagino que la izquierda, desde luego, instrumentaliza estos tipos de instrumentos, pero creo que no estamos ausentes de crítica por todos los bandos, ¿no? Desde luego creo que la identidad no es algo que nos encontramos ausente, ninguno de nosotros, y desde luego se puede entender que no solo la izquierda, pero también la derecha puede instrumentalizar este tipo de procesos. Esto es todo. Muchas gracias a ti. A ver, no es una lógica sacrificial porque sí, a mí no me gusta sacrificarme porque sí, ¿no? Me encanta vivir en un mundo, en fin, que fuera todo gratis, ¿no? Es una lógica de supervivencia, no sacrificial, por usar tu expresión, ¿no? Es decir, vamos a tener que encarar el elefante enorme que hay en la habitación. Y estos últimos años no lo hemos hecho, ¿no? Es decir, en la política energética, que Ana sabe tanto, en tantos otros asuntos, en política de defensa, hemos promovido un pacifismo que es moralmente comprensible, pero que la realidad no acompaña, ¿no? Es decir, vamos a tener que gastar más en defensa, ¿no? Y lo que no podemos hacer es mentir a la gente. Yo sé que los políticos nos cuesta mucho decir la verdad a la gente, porque cuando dices la verdad te votan menos, puede ser, ¿no? Si tú le dices, vas con un discurso con todos los datos en la mesa, pues es más difícil. Me voy a tener que recortar aquí lo que ha hecho ahora Bayrou, pues la gente se incendia, la gente no quiere saber eso, ¿no? Pero no se le puede mentir. Y yo te lo digo porque he vivido ahora hace poco una sesión cuando se debatió esto en el Parlamento y hay una persona que tiene mucha responsabilidad política y dijo, vamos a invertir más, etcétera, pero esto no va a implicar ni subidas de impuestos ni recortes de gasto. Hombre, no sé de dónde vas a sacar el dinero, de un árbol, de un manantial feliz, donde van a salir la pasta. Y entonces eso es engañar a la gente y hay que decir la verdad. Y lo que sí hay que hacer es tener un plan, tener una cosa sensata, ofrecérselo a los ciudadanos, pedirles un mandato claro y, por supuesto, asegurarte de que golpee lo menos posible a los más vulnerables, lógicamente, ¿no?
Y luego me decías la identidad, que lo utilizan unos y otros, por supuesto, y por eso he dicho que el péndulo identitario es muy peligroso. El péndulo se mueve, por un lado, en digamos, el colectivismo que surge a partir de la caída del muro y el año 68, ¿no? Y luego el año 89, los colectivismos identitarios woke, por resumir, y luego hay un backlash nacionalista identitario del otro lado, ¿no? Y yo digo, es verdad que todos tenemos nuestro corazoncito identitario, pero primero somos caleidoscópicos. Todos tenemos mezclas identitarias, ¿no? Tú eres vasco, pero seguramente no eres solamente vasco o estudias en el País Vasco, ¿no? Yo soy una mezcla muy rara, es verdad. Tengo un acento argentino, soy una española, un padre francés, pero todos somos mezcla al final de identidades, ¿no? Y lo que no puedes hacer es entender la identidad como algo granítico, monolítico y además que forma un colectivo, porque ahí empiezan los problemas. Porque es un colectivo contra otro colectivo. Cuando tu identidad, tu lógica identitaria se contrapone a la de otra, que es lo que suele suceder con las políticas identitarias, primero se victimizan, luego se forma el colectivo granítico, luego empiezan las políticas de segregación, luego empieza la cancelación de quien pueda criticar a ese grupo o lo que fuera, y luego la polarización, se enfrentan a otro. Esa es la lógica en todos casos. Y eso es muy peligroso. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas por ahí, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Soy Valentín Cáceres, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. Me gustaría una pequeña reflexión o un análisis. Usted planteaba acertadamente, desde mi punto de vista, un escenario anterior que era más liberal, al menos, que el que tenemos ahora mismo, y planteamos un escenario actual menos liberal. Y asumimos que las causas del escenario menos liberal eran preexistentes, o sea, que se daban durante el escenario liberal. Entonces, mi cuestión aquí, y como usted decía, hay que asumir como liberales la verdad y la autocrítica, ¿qué causas, o sea, las causas que han generado esta política identitaria se han dado en el periodo liberal? Y no se pueden achacar simplemente a las causas iliberales del Estado como la excesiva burocracia. Y siendo, yo creo que los jóvenes, sobre todo, que se han sentido incapaces económicamente de hacer frente a un sistema liberal que les ha prometido mucho, o bien porque no ha sido realista con lo que les prometía, o por otras causas, pero es cierto que el sistema liberal en el que la juventud vivía no ha dado respuesta a muchas de sus necesidades económicas. Y mi pregunta sería, haciendo un ejercicio de autocrítica o reflexión, ¿cuáles han sido los fallos de este sistema liberal que han causado esta decepción general en la ciudadanía? Muchas gracias. Está muy bien tu pregunta. Bueno, hay varias cosas. Primero, hay varios planos, diría yo, ¿no? Pero primero no se ha dado la batalla en la parte cultural o ideológica. O sea, es decir, ha habido un mundo liberal con a veces políticas que no lo eran. El marco era liberal, pero las políticas eran menos liberales. Hablando del tema identitario, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Es decir, han coincidido, no se ha dado esa batalla moral, cultural, ideológica, porque, como he dicho, los liberales se echaron a dormir en el sofá de la tecnocracia y han ido avanzando fuerzas iliberales, identitarias y de todo tipo dentro de ese contexto, hasta que ahora ha explotado de una manera muy nítida, ¿no? Es decir, esto viene larvándose mucho tiempo, ¿no? Problemas de esa índole. En segundo lugar, también lo has mencionado, que hemos alentado las ficciones, ¿no? Por ejemplo, políticas verdes. Todos estamos de acuerdo en que queremos un mundo verde. ¿Podíamos pagar ese mundo verde? ¿O había un coste real que hemos ido escondiendo durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que ha explotado? Ejemplo, apagón. Cuando se produce un apagón entero en un país de 10 horas, es que ahí ha habido un fallo estructural. Y es porque hemos ido alentando unas determinadas políticas que no... El principio de la realidad se ha impuesto. En la defensa, el principio de la realidad se ha impuesto en el tema energético, el principio de la realidad se impone en el estado del bienestar también, ¿no? Y luego, por supuesto, se han cometido errores de todo tipo. O sea, luego ya prácticos y políticos, temas de vivienda, temas allá, hay cuestiones estratégicas y de planificación y de organización y de pura política, ¿no? De políticas públicas. Y la democracia tiene que dar respuestas a los ciudadanos. Es verdad, no podemos decir, nos encanta la democracia liberal porque es mucho más mono, mucho más moralmente que cualquier otro régimen, pero permitir que se vaya erosionando o haya corrupción o haya todo tipo de elementos que vayan socavando la confianza de los ciudadanos. Porque entonces viene la transacción mefistofélica, que la llamo yo, que te ofrece el modelo chino, que te dice, tú entrégame tu parte de libertad,
que yo te voy a organizar seguridad y protección. Y eso está pasando en muchos países en América Latina también, donde hay graves problemas de seguridad. La democracia ha sido incapaz de asegurar el sistema, ha sido frágil. Lo que yo digo es, la solución a ese caos iliberal o a la falta de respuestas no es un orden iliberal, no son un modelo chino, sino que es fortalecer y refundar sobre esos principios, actualizándolos a la circunstancia actual, la refundación liberal. Es decir, fuera de los principios liberales, creo que no hay convivencia ni prosperidad posible. No sé si me he explicado. Pero bueno. Muchas gracias. Una última pregunta por allí, por favor. Soy Joaquín, de la Universidad de Extremadura, y mi pregunta era que se ha hablado de que en los últimos años Europa está paralizada, y si continuar en el proceso de integración sería la solución a esa paralización, y si lo es, si los estados estarían dispuestos a ceder soberanía. Muchas gracias. Si eso parecía difícil hace unos años, imagínate lo difícil que es ahora cuando están surgiendo partidos nacionalistas fuertes y se está poniendo en cuestión las propias instituciones por parte de partidos cada vez más grandes y con más poder, ¿no? Es decir, no hay que alentar ficciones. Y alentar una ficción de una integración ahora política, etcétera, total, es una ficción. Otra cosa es bajar a lo concreto, defensa. ¿Tenemos que integrarnos más en defensa, sí o no? Sí. No tiene sentido que estemos aquí invirtiendo en hacer unos aviones y ahí no sé cuántos. ¿Tiene sentido práctico y concreto la unificación sobre eso? Sí. Y eso lo tenemos que hacer. Y sobre muchos otros asuntos, ¿no? Ana seguro que os podrá explicar a fondo esta cuestión, ¿no? Pero desde luego lo que no hay que hacer es la implosión, que es a donde van algunos, ¿vale? La destrucción del invento europeo, ¿no? Eso es el suicidio absoluto. Tenemos que potenciar, trabajar juntos, pero desde un suelo sólido, desde el principio de realidad. Pues muchísimas gracias, Cayetana. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, de que al final Europa es parte de la solución que tenemos sobre la mesa ante retos tan globales y hay que apostar por ella. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. No hay tiempo para más en este bloque, pero Cayetana va a continuar con nosotros en la mesa, en el diálogo que tenemos ahora a continuación, con lo cual podréis plantear otras cuestiones. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un fuerte aplauso a la ponente. Estupendo, Cayetana. Muchas gracias.